Estamos con Claudio Lozano, economista, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, también presidente del partido Unidad Popular, que integra el Frente de Todos, cuyo candidato a presidente en las próximas elecciones es Alberto Fernández. Quería preguntarle en primer lugar, ¿qué puede pasar el próximo 28 de octubre, el día después de las elecciones, si triunfa Alberto Fernández en lo que es el mercado cambiario? ¿Qué puede pasar con el peso respecto al dólar? Dependerá de qué resuelva el actual gobierno. Si repite lo que ocurrió luego del 11 de agosto, vamos a tener un nuevo salto cambiario. Pero si se profundizan los controles de cambio hoy existentes, es decir, se achica la ventanilla abierta que hoy tienen para que sigan saliendo reservas y se impide que las reservas se sigan perdiendo, el dólar se puede mantener con tranquilidad hasta el 10 de diciembre. Por lo tanto, dependerá de lo que hagan. Si se mantiene el control tal cual está, con un agujero por donde pueden seguir saliendo los dólares como salen y se siguen quemando las reservas o dilapidando las reservas que tiene el Banco Central, obviamente es muy probable que tengamos un salto cambiario adicional al que ya hemos tenido. ¿Qué espera de la futura negociación con el FMI, con los acreedores privados, y teniendo en cuenta que puede haber una mayor tensión entre los gobiernos, un eventual gobierno de Alberto Fernández con el de Estados Unidos? Yo creo que se va a una negociación con niveles de tensión importantes porque el acuerdo tal cual está planteado no puede ser afrontado por la Argentina. Argentina no tiene cómo afrontar los pagos y vencimientos de capital e intereses que tiene previstos para los próximos años y al mismo tiempo el acuerdo con el fondo tiene una agenda de demandas de política económica para nuestro país, de reforma laboral, previsional, tributaria y demás, con un sesgo ligado a lo que ha sido la estrategia del gobierno anterior, es decir, del gobierno de Macri. Consecuentemente es una estrategia que ya fracasó y que claramente el voto de la ciudadanía argentina está orientado a que se cambien esas políticas. Por lo tanto, el problema del acuerdo con el fondo es que plantea vencimientos que no se pueden afrontar y plantea un compromiso de política económica que el gobierno de Alberto Fernández tiene que cambiar. Y en ese marco habrá que discutir, porque eso hay que modificarlo. Y lo que también es cierto es que el acuerdo con el fondo es un acuerdo flojo de papeles. Es decir, es un acuerdo en donde el presidente de la Nación, Mauricio Macri, no tenía facultades para hacerlo, no hizo pasar por el Parlamento este acuerdo y por lo tanto es un acuerdo complicado. Y es más, es un acuerdo que violó sistemáticamente los propios estatutos del fondo. Es decir, el fondo no cumplió con el rol que debería haber cumplido. A comienzos del 2018, Macri había puesto a la Argentina en situación de cesación de pagos. El fondo debió haberle reclamado al gobierno de Mauricio Macri la reestructuración de la deuda y no lo hizo. Consecuentemente, colocó a la Argentina en una situación realmente lamentable, que es la que hemos vivido con una suerte de debacle económica y social desde que comenzó el acuerdo hasta acá. Así que el fondo tiene una alta corresponsabilidad con lo que ha pasado en la Argentina y deberá hacerse cargo de esa responsabilidad que tiene. ¿Y qué va a pasar con la relación con Brasil, teniendo en cuenta que Jair Bolsonaro dijo que quería deshacer el Mercosur en caso de que llegue al poder en Argentina un gobierno que no esté de acuerdo con sus intenciones de libre comercio? Seguramente va a haber situaciones de tensión por el tipo de orientación y de conducta que tiene el mandatario brasileño, pero me parece que naturalmente el escenario internacional hoy vigente hace que los países de América Latina tengan que ir buscando mecanismos de acuerdo entre sí más que mecanismos de diferencia. Por lo cual creo que más allá de Bolsonaro existen en Brasil un conjunto de actores económicos que indudablemente van a privilegiar mantener el vínculo con la Argentina en lugar de romperlo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo puede Argentina volver a crecer, teniendo en cuenta que ya el mundo no tiene precios altos de las materias primas y que además en el contexto financiero está poco proclive a prestar a países como Argentina, tanto al sector privado como al público? El escenario que se abre en el 2020 es un escenario donde la Argentina ya ha hecho un ajuste muy brutal.
a punto tal de que, digamos, el saldo en divisas, en dólares, que la Argentina tiene como consecuencia de la recesión vivida para el año 2019 está en el orden de los 15.000, 16.000 millones de dólares. Hay dólares disponibles para la Argentina porque está paralizada y hay una elevada capacidad ociosa que le permite a la Argentina crecer sin inversión. Argentina tiene condiciones para arrancar. Básicamente tiene que lograr cierto estímulo en el mercado interno, para eso es vital que el Estado refuerce con políticas de ingresos que vayan sobre la población más vulnerable en situación de pobreza, que en todo caso busque un acuerdo de precios y salarios que recomponga poder adquisitivo, que refuerce jubilaciones. Sobre la ampliación de la demanda en el mercado interno se puede comenzar a dinamizar el uso de la capacidad instalada, que hoy está disponible, está parada. Argentina tiene hoy casi un uso de la capacidad económica instalada del 40%, por lo cual puede comenzar. Y rápidamente tiene que articular esto con una estrategia de cambio productivo para no volver a toparse dentro de un año y medio con los límites estructurales de siempre. Hoy Argentina tiene dólares y capacidad ociosa. Hay condiciones para volver a crecer. Ahora bien, para poder hacer esto va a necesitar de marcos regulatorios del proceso económico distintos a los que utilizó el gobierno anterior. Y eso implica una discusión también con el Fondo Monetario Internacional. El tema central es discutir una estrategia de relación distinta con un organismo que ha hecho mal las cosas y que ha sido responsable, junto con Macri, de la crisis argentina. Muchas gracias, Claudio Lozano.